Bien, en este grupo farmacológico que vamos a tener el diálogo, corresponde al grupo denominado las benzodiazepinas. Este grupo es un grupo muy especial porque justamente en estos tiempos de pandemia, nuestra salud mental ha estado realmente muy vulnerable. Esto lógicamente ha conllevado a que el uso de las benzodiazepinas, también denominados tranquilizantes menores, hayan pues de una u otra manera generado algún tipo de beneficio sobre la salud mental. Recuerden ustedes de que, por ejemplo, problemas de sueño, problemas de sobreestrés, problemas de índole de una excitación ligada a un sobreestrés, como comentaba. Todo ello amerita pues el uso de estos depresores del sistema nervioso central. Tal vez han escuchado el nombre del alprazolam, del diazepam, del bromazepam, entre otros, que lo que hacen lógicamente es tener un comportamiento hipnótico, relajante muscular, en cierta manera también bloquear determinados trastornos de pánico, ser ansiolíticos. Estos fármacos hoy en día lamentablemente tienen un mal uso por la población. Estos fármacos solo debiesen ser prescritos por el médico psiquiatra. Pero lamentablemente, para nuestra cultura, una cultura ligada a la automedicación, es rápido de poder sacarle la vuelta a la norma y terminar tomando este tipo de medicamentos. No es por el beneficio en sí, porque eso estaría bien. Lamentablemente, sus reacciones adversas, entre ellas la dependencia, la tolerancia farmacológica, hacen de estos medicamentos realmente una gran piedra en el zapato para en un determinado momento tratar de dejar o discontinuar su uso. Vamos a ir viendo y enfocando este contexto. Pero para ello, vamos a dar una mirada al sistema nervioso central. Observen ustedes que el sistema nervioso central es el sistema en el cual estos medicamentos necesitan devolverle un orden. Y digo devolverle un orden porque algo sucede en un problema de salud mental como es la ansiedad. Entonces estos fármacos vuelven a darle el orden, entre comillas, hasta que la persona vuelva al equilibrio, vuelva a su basal. Pero fíjense que para poder llegar al sistema nervioso central, los fármacos deben pasar la barrera hematoencefálica. Y desde luego, los medicamentos deben tener un comportamiento lipofílico para que de esa manera puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Es así como el sistema nervioso central está compuesto en este caso de neuronas, principales componentes, hay microglias, entre otros. Pero para poder observar lo que sucede dentro de la neurona, habría que empezar mirando a detalle las cargas que existen dentro de la neurona. Estamos hablando cargas que están entre positivas y negativas, es decir, hay una compensación, hay un equilibrio intracelular dentro de la neurona. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que genere algún cambio? Lógicamente hay algunos eventos, uno de ellos es básicamente el estrés. El estrés comienza a generar cambios en ella. Otra, algunos eventos traumáticos que de pronto hayamos tenido dentro de nuestra experiencia personal y que eso simplemente nos genere alguna sensación de falta de seguridad frente a un problema. Todo lo que les estoy abordando es, en este caso, el aumento de las cargas positivas y esto lógicamente generar despolarización.
llamada también la neurona se hiperexcita. Y al hiperexcitarse, rápidamente este paciente pasa a tener un problema ansioso. El ansioso es el intranquilo. No puede o se siente superar algo porque no tiene el debido equilibrio. Eso lógicamente va generando contractura muscular, no puede dormir, hay problemas de insomnio, pacientes que tienen trastorno de pánico, entre otro tipo de situaciones. Hay un componente neurológico que llega a su máxima plenitud, la despolarización, y estamos hablando de los estatus epilépticos. Todos estos compromisos, tanto de índole en salud mental como este contexto de índole neurológico, se caracterizan por el aumento de cargas, ¿qué cosa? Positivas. Es así, enmarco en asterisco, como la ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, el insomnio y los espasmos musculoesqueléticos, estamos hablando de las contracturas musculares, se deben básicamente a problemas de salud mental, en la cual los ansiolíticos tienen capacidad de poder devolverle, ¿qué cosa? El beneficio. Pero vamos observando la definición de ansiedad generalizada. Aquí estamos yendo al contexto de una ansiedad de tipo patológica. Recuerden que la ansiedad se diferencia lo patológico de lo fisiológico, en que lo fisiológico, normalmente uno puede volver al equilibrio con nuestras propias características, nuestros propios elementos endógenos podemos volver al equilibrio. Mientras que en la ansiedad patológica, como es la ansiedad generalizada, ya vamos a necesitar, en este caso, de la ayuda de un medicamento. Dentro de la ansiedad generalizada, hay sintomatologías, por ejemplo, sudoración de manos, caída del cabello, hay mayor irritabilidad, hay un cambio emocional, ¿sí? Y desde luego, hay dificultad también para poder tener una adecuada concentración. Esta situación también podríamos, ojo, denominarla dentro de la ansiedad generalizada una ansiedad preoperatoria. Fíjense ustedes que cuando un paciente se le ha citado para un determinado momento una cirugía, este evento operatorio, lógicamente en este tiempo de espera, genera ansiedad. Por eso, por protocolo, también el uso de las benzodiazepinas en estos tipos de pacientes, lógicamente, logra menguar ese tipo de excitación, ese tipo de ansiedad. En el estrés postraumático, ¿qué es lo que podemos observar? También algún tipo de trauma que haya generado algún impacto, ¿sí? A ver, por ejemplo, el hecho de una dama que está aprendiendo a manejar y de pronto en ese aprendizaje se choca. Va a tener pavor, va a tener miedo, va a tener inseguridad al momento de volver a manejar. Tiene que superar y muchas veces se requiere, a veces, si esto se convierte en una ansiedad patológica, una benzodiazepina como parte de su tratamiento farmacológico. Los trastornos de pánico también se ha podido observar, por ejemplo, de modo testimonial, por ejemplo, de aquellas personas que van al cine. Normalmente, pues uno cuando va al cine va con su canchita, con su gaseosa y lo disfruta. Pero un paciente con trastorno de pánico va con su canchita, con su gaseosa, pero lo primero que hace es al momento de sentarse, observar alrededor y observar dónde dice la zona de escape para poder salir. No lo disfruta como otros ese momento. Otro testimonio, aquella persona que de repente se va al supermercado, coloca por aquí, coloca por allá, disfruta de poder estar dentro del supermercado. Pero un paciente con trastorno de pánico está con el carrito y lo primero que busca es tratar de salir
del sitio en donde está. Ese es un trastorno de pánico. El insomnio. ¿Qué podríamos decir el insomnio? La pérdida de sueño, que muchas veces pues conlleva a minimizar la actividad motora, las ganas, la actividad del día a día se minimiza. La persona se vuelve irritable. Las personas que no duermen bien están supeditadas también a aumentar la presión arterial, aumentan las palpitaciones. Y los espasmos de músculo esquelético, las contracturas por el sobreestrés. Y de allí el uso de los relajantes musculares como son las benzodiazepinas. Entonces, en estos elementos catalogados como problemas de salud mental, tienen un uso específico las benzodiazepinas. Pero fíjense, en el estatus epiléptico, un problema de índole neurológico, también actúan determinadas benzodiazepinas. Todas estas están caracterizadas por el aumento de las cargas positivas. Aumenta la despolarización. Por ende, entonces, me pregunto, si estoy observando un estatus mental en donde los medicamentos, las benzodiazepinas están actuando, para poder definir, de acuerdo al Disease Mental del año 2013, fíjense el número 5, esta es la Biblia de psiquiatría, esta evidencia nos dice que si me proyecto al futuro pensando en un futuro incierto, en un futuro con pobre esperanza de vida, lo que voy a observar es que me voy a llenar de miedos, me voy a llenar de inseguridades que poco a poco van a ir minando mi salud mental. Esto, si se vuelve crónico, en un momento llega a generarse ansiedad de tipo patológica, porque el organismo ya no puede enfrentar y volver a su basal. Pero fíjense, si me proyecto a mi pasado y recuerdo mi pasado y me hace daño en mi presente, esos pensamientos catastróficos que vienen de mi pasado, estamos hablando de depresión. En conclusión, la depresión es también un problema de salud mental, pero que se enfoca ¿en qué cosa? En el pasado. Mientras que la ansiedad se proyecta en un futuro, pero un futuro con desesperanza. Un futuro realmente con algo incierto. Esos temores, esas preocupaciones, poco a poco van minando y a futuro, en este caso, pensar en el futuro cuando estoy en mi presente, pasa a ser una ansiedad. Entonces, los medicamentos, recordaremos entonces que estando positivo la neurona, ¿sí? Está hiperexcitada, está en un cuadro ansioso, lo que se requiere es que el medicamento entre a tallar. ¿Cómo? Generando cargas negativas. ¿Y cómo lo puede hacer? Vamos a ver. Fíjense. Sucede de que los fármacos de este grupo, las benzodiazepinas, actúan, ¿sí? Actúan a nivel del receptor de tipo GABA, ácido gamma aminobutírico. ¿Y qué es lo que ayudan a entrar? Este elemento, cloro. Y el cloro tiene carga negativa. Por ende, van a facilitar una hiperpolarización y esto va a caracterizar en una depresión. Van a deprimir el sistema nervioso central. Y de esa manera es como actúan frente a los problemas de salud mental tipificados con la ansiedad y al problema neurológico tipificado como estatus epiléptico. Esta es la manera como actúan las benzodiazepinas. Tenemos al alprazolam, ¿sí? Tenemos al diazepam, que viene no solo en tabletas, sino también en ampolla. Tenemos al bromazepam, tenemos al lorazepam, tenemos al clonazepam y al midazolam. Cada uno de ellos tiene una particularidad importante. Por ejemplo, el alprazolam se utiliza en ansiedad generalizada y dependiendo de la dosis también puede generar, en este caso, un efecto relajante muscular. El diazepam, fíjense, el diazepam
además de ser relajante muscular, el diazepam, además de ser un fármaco que se utiliza también como hipnótico, también en dosis apropiadas se suele utilizar en epilepsia, ¿sí? También se puede utilizar. Me van a averiguar qué tipo de epilepsia se puede utilizar el diazepam, gran mal o pequeño mal. Les dejo de tarea ello. El bromazepam es otro medicamento, también es un relajante muscular, induce también al sueño. El lorazepam, de igual manera, es un fármaco relajante muscular, es un fármaco que también actúa generando efecto ansiolítico, lo mismo que el bromazepam. El clonazepam es específico para trastorno de pánico. Se puede utilizar en trastorno de pánico. Mientras que el midazolam se puede utilizar como medicación preanestésica. Este es un buen inductor de hipnosis, ¿sí? El midazolam. Por ende, podríamos clasificar a las benzodiazepinas de la siguiente manera. Estas son principalmente ansiolíticas, es decir, tienen una vida media de más de 24 horas. Tenemos al diazepam, viene como Valium. Tenemos al bromazepam, que viene como Lexotan. El clordiazepóxito, que viene como Librium. El clobazam, que viene como Caridium. El quetazolam, Ansietem. El cloxazolam, Tolestam. Y el clorazepato también. De estos fármacos, diríamos, los que normalmente se prescriben, tenemos al diazepam como fármaco ansiolítico, al bromazepam, al clobazam. Tienen esa particularidad. Y es que su tiempo de vida media también permite, pues, generar, pues, un espacio de tiempo adecuado. Aquí tenemos también a fármacos ansiolíticos con un tiempo de vida media de menos de 24 horas. Fíjense, está el lorazepam, el oxazepam, el temazepam y el alprazolam. De estos fármacos, los más frecuentes en prescripción tenemos al lorazepam y también tenemos al alprazolam. Estas benzodiazepinas son netamente hipnóticas. Fíjense, de acuerdo al tiempo de vida media, más de 24 horas, nitrazepam y alflurazepam. Vida media de menos de 24 horas. Flunitrazepam, este fue retirado, ¿sí? Ya no está en el mercado, y el estazolam. Y de vida media corta, el midazolam, ¿sí? Este midazolam se sigue utilizando y mucho en medicación preanestésica. Y el triazolam, que también fue retirado del mercado mundial. Estas son netamente hipnóticas. Como benzodiazepinas anticonvulsivantes, fíjense, tenemos al clonazepam. ¿Recuerdan al clonazepam? Fíjense, también sirve para estatus epiléptico, es decir, mioclonos infantiles y petit mal, ¿sí? También se utilizan en petit mal refractario. ¿Qué más dije el clonazepam? Se utiliza en trastorno de pánico, el clonazepam. El diazepam en estatus de mal epiléptico. Si el clonazepam es pequeño mal, el diazepam se utiliza en estado de mal epiléptico. Y el lorazepam también es otro anticonvulsivante que se utiliza también en estado de mal epiléptico. Tenemos estos benzodiazepinas que son especiales, fíjense. Por ejemplo, el zolpidem es un agonista selectivo, ¿sí? Y este pues tiene acción netamente hipnótica. Este otro, la zopiclona, también es un agonista benzodiazepínico selectivo. Estos fármacos que, desde luego, el bretasenil no lo tenemos, pero el que sí lo tenemos es el flumazenil. Ojo, el flumazenil se utiliza como antídoto. ¿Cómo así? Hay muchos pacientes que, diríamos,
generan una sobredosis de consumo de benzodiazepinas. Es decir, no toman una, ni dos, ni 10, ni 20, se toman 30, 40, 50 tabletas. ¿Con qué finalidad? Simplemente de acabar con la vida. Se toman adrede una gran cantidad de benzodiazepinas. Desde luego, siendo las benzodiazepinas de amplio margen terapéutico, pero aún así tomando una ingente cantidad de benzodiazepinas, los pacientes, en este caso, son intervenidos y el antídoto en una intoxicación por benzodiazepinas es el flumazenil, ¿correcto? ¿Cuándo se utiliza entonces el flumazenil? En intoxicación por sobredosis de benzodiazepinas. Por ende, para poder resumir, tenemos ahora las acciones farmacológicas, básicamente a nivel central, ya dijimos, tienen un comportamiento ansiolítico, ¿sí? Tienen un comportamiento, ojo, orexígeno. Tienen un comportamiento hipnótico sedante. También inducen, ojo, se utilizan en medicación preanestésica e inducen también, son utilizados como inductores anestésicos, el caso del midazolam. Son relajantes musculares, también miorelajantes, y son anticonvulsivantes. Ya hemos visto, el diazepam es un anticonvulsivante, el clonazepam es otro, y el lorazepam es otro anticonvulsivante. ¿Sí? Y a nivel periférico, generan vasodilatación coronaria y bloqueo neuromuscular. Fíjense, se dice de una acción orexígena, es cierto, pueden incrementar el apetito, ¿sí? Tras el uso de este tipo de fármacos, ¿sí? Son orexígenos. También son miorelajantes, es decir, generan relajación muscular, ¿sí? Pero ojo, aquí el principal componente es, dice, el efecto miorelajante es de utilidad en el estado epiléptico y en también el tratamiento del tétano, ¿sí? Como también producen una acción miorelajante, hipotonía muscular, sin afectar la locomoción normal. Es muy importante tener en cuenta el efecto miorelajante. Son pequeñas cantidades, concentraciones de benzodiazepinas, y solamente consumirlas durante un determinado momento, un determinado tiempo, para evitar la dependencia farmacológica que estos fármacos generan. Algunos datos sobre la inducción anestésica. Normalmente se requieren, ¿qué cosa? Dosis altas para lograr ese efecto. Producen una amnesia anterógrada. Fíjense, producen amnesia anterógrada, generando deterioro de la consolidación de la memoria reciente. Teníamos un paciente que durante mucho tiempo venía tomando benzodiazepinas. Llegó un momento en los cuales este paciente iba al baño y durante la madrugada, y lo que notaba es que no sentía que había ido. Es decir, le preguntaba al familiar, oye, pero estás yendo otra vez al baño. Pero si no he ido. No recordaba el evento inmediato, ¿sí? Que había ido a ocupar el baño. Una amnesia anterógrada, es decir, hay deterioro de la memoria reciente. Eso es lo que generan las benzodiazepinas, amnesia anterógrada. El midazolam, que como les comentaba, se utiliza mucho en anestesiología por su vida media corta, ¿sí? Y para producir inducción de anestesia, sobre todo en maniobras ortopédicas, como la reducción de fracturas. El diazepam también, debido a su efecto ansiolítico y anestésico, se puede utilizar como medicación preanestésica. Ya les comentábamos que la medicación preanestésica normalmente se le administra una determinada benzodiazepina y de esta manera, ¿qué cosa? Se está minimizando ese estrés que normalmente deviene poco antes de entrar a quirófano. La farmacocinética de las benzodiazepinas se menciona que son metabolizadas netamente a nivel hepático. Tuvimos un paciente con cirrosis hepática que venía tomando alprazolam porque no podía dormir y resultó que el alprazolam complicó.
¿Por qué? Porque como el hígado no, en un paciente cirrótico no trabaja bien, simplemente aumentó la concentración del alprazolam y terminó generando encefalopatía. Hay que tener mucho cuidado en pacientes con cirrosis. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas netamente se metabolizan en hígado. También mencionar que las benzodiazepinas, las de acción intermedia y prolongada, ojo, usualmente se acumulan. ¿Eso qué quiere decir? Que en ancianos, ojo, lo recomendable es la mitad de la dosis del adulto. ¿Y por qué? Porque los ancianos tienden a acumular más cantidad del medicamento. Ojo, la función hepática disminuye en ellos y el tejido adiposo es más abundante. Esas condiciones ameritan que la concentración de la benzodiazepina aumente. ¿Pueden atravesar con facilidad la placenta? Desde luego, pues. Hay que tener mucho cuidado con pacientes gestantes por la teratogenia que puedan generar. Mucho ojo. Están contraindicados en pacientes gestantes. La eliminación se da por filtración y secreción a nivel tubular. Estamos hablando a nivel renal. Fíjese, observando la malformación congénita, esto ya se ha podido observar, ¿qué cosa? Desde animales de experimentación. Y también se han visto que aumenta la incidencia de fisura del labio palatino, es decir, estamos hablando de fisura, labio hendido, ¿sí? Existe mucha posibilidad de esta malformación congénita. También se ha podido observar que las madres que toman benzodiazepinas, ¿qué se observa? Se observa en cierta manera, ojo, que el niño se vuelve más irritable, hay un llanto incontrolable y es lógico que cuando el recién nacido es, en este caso, experimenta un síndrome de abstinencia si la madre vino tomando benzodiazepinas. También se ha podido observar que durante el parto existe hipotonía, hipotermia, depresión del sistema respiratorio en el recién nacido, ¿sí? Así como cambios de conducta, hay problemas de memoria, de aprendizaje y de comportamiento en los niños post exposición a benzodiazepinas. Dentro de las interacciones farmacológicas podemos decir que con otros depresores se potencia, pues, porque ya las benzodiazepinas son depresoras en sí. Tomar con alcohol, negativo. No se puede tomar porque aumenta mucho la depresión del sistema nervioso central. ¿Qué más? Tomar con antihistamínicos también aumenta la depresión, aumenta la sedación, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta la edad, si el paciente tiene cirrosis hepática, es decir, en una hepatopatía, y si los pacientes son ancianitos, porque en los ancianos hay que aumentar o disminuir la dosis. Se tiene que disminuir la dosis. Por ende, pueden generar, ojo, depresión cardiovascular y pueden generar depresión del sistema respiratorio. Muy bien, entonces también estamos viendo de que las benzodiazepinas pueden, ¿qué cosa? Desplazar a la fenitoína, es decir, pueden incrementar los niveles de fenitoína. Este antiepiléptico puede aumentar, generando toxicidad. También, a nivel del metabolismo, por ejemplo, el cloranfenicol, la eritromicina, pueden inhibir a las benzodiazepinas, es decir, si se toma concomitantemente el cloranfenicol o de repente la eritromicina o de repente la isoniazida, pueden aumentar la concentración de las benzodiazepinas generando mayor toxicidad de estas. Y las benzodiazepinas pueden generar cuadros psicóticos cuando se toman con el ácido valproico. Este es primo hermano de la fenitoína, puede generar mayor depresión. Fíjense, las benzodiazepinas son de amplio margen terapéutico, ese es de hecho, pero tengan en cuenta que pueden generar dependencia y tolerancia, como habíamos comentado, ¿sí? Pero cuando se utilizan con alcohol, pueden generar, ¿qué cosa? Un problema de mayor depresión. Hay un sinergismo de potenciación de su depresión. Y en intoxicación por benzodiazepinas, haciendo un resumen, se puede administrar el flumazenil. Muy bien, muchísimas gracias por la atención brindada.